Buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación. Preside en este comunicado de la Junta de Coordinación Política el senador Emilio Gamboa Patrón, presidente de la misma, el presidente de la mesa directiva, el senador Ernesto Cordero y el senador Miguel Barbosa, presidente del Belisario Domínguez. En el uso de la palabra, el senador Emilio Gamboa. Antes que nada, quiero agradecer la presencia de mis amigas y de mis amigos de los medios de comunicación, agradecer la presencia del presidente de la mesa directiva, del senador Cordero. Está bien. ¿No oyen? Sí, sí. Del senador Barbosa, coordinador del grupo parlamentario del PRD y presidente del Instituto Belisario Domínguez. El día de hoy, como es del conocimiento de ustedes, sesionó la Junta de Coordinación Política y elaboramos un boletín que quisiera leer. Con fundamento en los artículos 82 y 84 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política, por mayoría de sus integrantes, acordamos impulsar una agenda legislativa para el presente periodo ordinario de sesiones. Los temas son los siguientes: responsabilidad hacendaria y deuda pública en los estados y municipios, fortalecimiento para el combate a la corrupción, Ley General de Educación, Ley General de Víctimas, modificaciones al marco jurídico en materia de arraigo, testigos protegidos y fuero, legislación en materia ambiental y modificaciones a la ley de inmigración. Quiero recalcar, este listado de ninguna manera será limitante para que cada senadora o senador ejerza a plenitud su derecho constitucional de iniciativa. Esta agenda legislativa es resultado del diálogo entre las distintas fracciones del Senado de la República, que refleja la autonomía de esta Cámara a través de sus acuerdos. Los integrantes de la Junta de Coordinación Política hicimos énfasis en que los temas acordados provienen de las demandas de la sociedad y que son representativos de las necesidades del país. El día de hoy fue una reunión seria, respetuosa. Asistimos todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política y la mayoría acordó dar a conocer a los medios de comunicación esta agenda legislativa para este periodo. Estoy a sus órdenes. Por razones de agenda, los senadores contestarán 3 preguntas, una por coordinador. Tania Rosas, del Economista. Buenas tardes, senadores. Preguntarles primero, en este asunto de la Ley General de Víctimas, si mañana sí se va a presentar ante Pleno del Senado la iniciativa basada en las modificaciones que se le hicieron por Javier Sicilia y su equipo de abogados, y si el PAN se va a sumar precisamente a esta parte de la iniciativa, o si algunos senadores del PAN se van a sumar a la iniciativa que va a presentar junto con Sicilia. Y si me lo permiten, una parte de reacción de mi periódico El Economista, la parte de Lotería Nacional que está a punto del colapso financiero, preguntarles si ustedes sabían de esto y qué debe ocurrir con una institución que no responde a sus tareas o que se prevé que no responda a sus tareas en el corto plazo, sobre todo para el senador Ernesto Cordero, pues que también fue parte de Secretaría de Hacienda. Gracias. A ver, me falta platicar con el coordinador del PRD en qué términos iríamos. El PRI ha tomado la decisión de presentar la ley de víctimas que nos fue presentada por Javier Sicilia y un grupo de asesores. Nos recalcó muy claramente, va a someterse a la discusión, sin duda alguna, nos recalcó
que ya estaban contempladas algunas observaciones de colaboradores del expresidente Calderón, que ya estaban también consideradas algunas observaciones de parte de los miembros del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto. Nosotros, en principio, sí vamos a presentar esta iniciativa que nos presentó, con la aclaración de que se irá a comisiones y los senadores y las senadoras tomarán la decisión de modificaciones o de no modificaciones. No sé si quiera el senador. Senador Barbosa. A ver, lo que yo debería resaltar es que estos asuntos que hemos acordado tienen la connotación de que son aquellos que debemos de desahogar, no que tengamos propuestas comunes, o sea, para que no haya una confusión. La pregunta sobre ley de víctimas, el PRI y el PRD han resuelto acompañar la propuesta que ha construido el grupo de organizaciones que encabeza el poeta Javier Sicilia. El Partido Acción Nacional va a presentar, según lo he leído, su propuesta que está construyendo. Pero el tema ahí está, el tema es común, las propuestas no. Y el desahogo del proceso legislativo va a resolver de manera definitiva lo que el Senado tendrá que votar. Así es que ustedes identifiquen estos asuntos que leyó el presidente de la Junta de Coordinación Política como los temas que tenemos que desahogar. En este periodo habrá en el Senado un decreto sobre reformas a la ley de víctimas, derivado de las distintas propuestas de los grupos parlamentarios y de la discusión que se haga en comisiones y en el Pleno en desahogo del proceso legislativo. Gracias. Doctor Cordero. Gracias, señor Gamboa. Reiterando lo que manifiestan mis compañeros, los temas que estamos presentando ante ustedes no implican una posición común ni consensada de los temas. Implican el compromiso y la voluntad de las fuerzas políticas representadas en el Senado de la República de discutirlo seriamente y tratar de generar una mayoría que logre la aprobación legal correspondiente. En particular, en el tema de la Ley General de Víctimas, el Partido Acción Nacional presentará su propia corrección a la ley que fue promulgada y que nunca debió de haberse promulgado. No porque el tema de las víctimas no sea un tema que nos preocupe a todos y que merezca la atención inmediata, sino porque nos parece una incongruencia que aún sabiendo que era una ley que estaba mal hecha y que todo mundo coincide en que tenía que corregirse de inmediato, haya sido publicado y más aún la hayan aplaudido. De manera que nosotros no creemos en el criterio jurídico de aquellos que sabiendo que esto estaba mal la aplaudieron y ahora pretenden imponernos una agenda de correcciones en este tema. El Partido Acción Nacional es congruente con lo que siempre ha dicho y va a ser consecuente en sus actos y presentará su propia iniciativa al respecto. Con respecto a la Lotería Nacional, bueno, pues es una institución que necesita modernizarse, que compite en un sector donde pues claramente lo han rebasado en tecnología, en productos, en mercadotecnia, muchas otras productos que compiten con la lotería y bueno, esperaremos a que pues hagan el replanteamiento correspondiente, que se modernice, que se actualice y ojalá la Lotería Nacional pues sea la institución que todos los mexicanos pues le tenemos un buen recuerdo y le tenemos agradecimiento. Yo nada más para puntualizar, no quiero entrar en discusión y menos cuando mañana se presenta. El PRI es congruente en sus actos legislativos. El presidente Enrique Peña Nieto ofreció publicar esta ley que fue aprobada por mayoría en Cámara de Senadores y en Cámara de Diputados. La vetó el señor presidente Calderón en su momento, de acuerdo a sus facultades constitucionales, pero sí dejar muy claro, fue aprobada por el Congreso General, que tiene limitaciones, que tiene algunos problemas.
Para eso volvemos a presentar, se reconoció sin duda alguna y se va a trabajar en estas modificaciones. Creo que es un avance importante que el PRI y el PRD, no sé si y el Verde Ecologista, que se han sumado a esto, pueda salir la ley de víctimas en este periodo, que espero que así sea, y vamos a ver sin duda alguna la iniciativa que presentará el PAN con muchísimo cuidado y se va a discutir en las comisiones y después en el Pleno en su caso. Si me permiten, Sí. yo estimo que las fuerzas políticas en México son congruentes y además son sensibles, porque la ley de víctimas fue producto de un gran consenso nacional en su tiempo, en la anterior legislatura, y hoy las tres fuerzas políticas tienen su propuesta que es de verdad es una posición de reconocimiento que es una ley que tiene que ser modificada. Entonces, sensibles antes y sensibles hoy. Nada más. Muy bien. Yo desconozco en qué situación se encuentra la Lotería Nacional. Yo fui director de ella, la dejamos en números, yo diría, adecuados. No tuvimos crisis financiera en la lotería. Dejé de ser director de la lotería en el 1900, ya no digo porque si no van a, pero hace muchos años. Sí, ¿para qué? Después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, fue en el siglo pasado, caray. Pero sí decirles que no teníamos estos problemas. Yo, igual que el senador Cordero, desconozco de esta noticia. Vamos a meternos a ver qué es lo que pasó y vamos a ver cuáles son los números que se presentan actualmente. Claudia Guerrero, Periódico Reforma. Gracias. Senadores, consultarles, por la implementación de la reforma de justicia penal, cada vez es más corto el plazo para que se ponga en marcha. Ya los ministros de la Corte advierten sobre la posibilidad de que se puede entrar en una crisis de Estado. El Congreso no ha resuelto, no ha elaborado el Código Federal de Procedimientos Penales y no lo veo en la lista de prioridades de este periodo de sesiones. Quisiera saber por qué no está en la lista de prioridades o si existe la posibilidad de que sí salga en este periodo. Y la segunda pregunta, también para los tres, es saber cómo afecta al Senado de la República en su imagen la detención del coordinador del Partido Verde por no haber pasado el alcoholímetro. Bueno, ni siquiera se sometió, sino que él dice que voluntariamente fue al torito. Y si desde su punto de vista debe o no dejar su escaño por este episodio. Gracias. Bueno, como lo mencionamos, la agenda de temas que estamos proponiendo no es ni exhaustiva ni es excluyente. Evidentemente habrá otros temas muy relevantes que también se tratan en el Senado de la República y donde bueno, pues les prestaremos atención y estoy seguro que lograremos la mayoría que necesita para adecuar y actualizar el marco jurídico. Y entre estos temas pues está el Código de Procedimientos Penales que usted menciona. Con respecto al asunto del senador Jorge Emilio, bueno, me parece que él en su momento lo ha explicado y él asumirá las consecuencias de sus actos. Y yo creo que lo importante aquí es la transparencia, lo importante aquí es entender que a los procesos administrativos a los cuales está sujeta toda la ciudadanía, pues también los senadores de la República estamos expuestos y sujetos a eso y lo respetamos de igual manera que cualquier ciudadano. Yo creo que eso también es importante. ¿Pero la imagen del Senado? Yo creo que la imagen si la imagen institucional de todas las instituciones representadas en el torito un fin de semana pues se viera resquebrajada o abollada, pues no habría institución en México que no estuviera en esa situación. Muchísimas gracias. No, necesito que me contesten los tres, sobre todo por el tema del código. Sí, vamos que claro, desde luego, Claudia. A ver, sé de la inquietud de la Suprema Corte de Justicia sobre todo el paquete de justicia penal.
Sé que está pendiente la ley de procedimientos penales, que está dentro del paquete de análisis. Lo vamos a discutir sin duda alguna. Ya nos llegó ley de amparo, que salió la semana pasada en Cámara de Diputados. Será una prioridad de esta legislatura y del Senado de la República tratar de llegar al consenso y a la mayoría que se requiere para que salga esta ley de amparo. Y está procedimientos penales dentro de las prioridades, sin duda alguna, de algunos grupos. Si no lo pusimos como prioridad, no quiere decir que no pueda salir, Claudia. Quiere decir que lo vamos a analizar, lo vamos a estudiar y sabemos de la demanda de la Suprema Corte de Justicia y estaremos, sin duda alguna, atendiendo esa demanda de este otro poder de la Federación. Yo, en cuanto a lo que le pasó al senador Jorge Emilio González, decir que, primero, me da mucho gusto que las autoridades del Distrito Federal no hagan excepciones. Lo hemos visto en otros personajes. Él tendrá que darles la explicación a los medios de comunicación, creo que lo hizo. Y es un delito, sin duda alguna, violó un procedimiento institucional, es un proceso administrativo que tiene el Distrito Federal, que debemos ser muy respetuosos todos, todas las senadoras y todos los senadores, todos los que trabajan en la institución, y tener mucho cuidado, sin duda alguna. Lo que sí creo que está bien es que él cumpla puntualmente con esta sanción administrativa que le levantó el Distrito Federal. Primero, el tema del Código Penal Único, procedimientos penales. Bueno, hubo una reforma constitucional de enorme trascendencia en la legislatura anterior, que no se ha dimensionado inclusive la trascendencia porque modifica todo el sistema judicial penal, sobre todo en México. Estaba rezagada el dictamen que fue votado en la Cámara de Diputados sobre reformas a la ley de amparo para ajustarse a esa reforma constitucional. Y hoy tenemos una serie de pendientes. En un documento de avance de nuestro diálogo entre grupos parlamentarios, ahí aparece el Código Penal Único. Yo diría, para que pudiéramos dimensionar el alcance del documento, porque así lo expliqué y lo explicamos, es el nivel de diálogo que hay en este momento, que son temas que hay que resolver en este periodo, pero va a haber otros que agreguemos. Esa referencia se la hicimos a todos los coordinadores que estuvieron sentados, que es el nivel de avance en el diálogo. Pero va a haber otros que se van a agregar, telecomunicaciones, por ejemplo, que han dicho viene de la mesa del pacto. Y aquí lo destacable también es que el Senado como institución está construyendo las propuestas, no está esperando que le lleguen. Y ahí les puede hablar el presidente del Congreso de las reuniones que va a haber para construir el tema de responsabilidad hacendaria y deuda, ¿verdad? Y otros temas que estamos construyendo, nos estamos metiendo a la construcción, porque los temas del pacto o no del pacto son parte de un debate político que se ha construido por años y que en las cámaras hay insumos. Ahora que ya se van a concretar las propuestas, pues es cuando debemos de construirlas. Ya están los insumos, aquí están las opiniones de las fuerzas políticas, hay que hacerlo. Desde luego con la contribución de las fuerzas políticas lideradas por mis amigos Emilio Gamboa y Ernesto Cordero y Manuel Bartlett y Jorge Emilio González. Respecto al asunto de Jorge Emilio, es difícil hablar de un incidente así. La única recomendación que me hago yo
y que hago a todos los integrantes, no solo del Senado, sino de las instituciones, es que seamos muy cuidadosos en nuestro comportamiento público. Incidentes o accidentes le puede ocurrir a cualquiera, pero muy cuidadosos, porque sí deteriora la imagen de una institución. Lo digo de manera más clara, el comportamiento de los integrantes de una institución sí deteriora la institución. Pero a mi solidaridad con Jorge Emilio, es un amigo integrante de este Senado y yo de verdad deseo que transite bien en este incidente, lo digo con franqueza. ¿No? Última pregunta, Angélica Mercado, Grupo Milenio. Buenas tardes, coordinadores. Yo quisiera preguntarles respecto a esta agenda que se construyó, ¿cómo se va a procesar el tema de arraigo, testigos protegidos y fueros? ¿Si va a ser una iniciativa que venga del Ejecutivo o se van a tomar proyectos que ya estén aquí? Porque es uno de los temas que plantearon por lo menos en el PRD, en los tres partidos, de que este tema se debería de modificar. También en el tema de ley de migración, ¿en qué va a consistir? Porque no viene especificado qué habría ahí. Y también les quiero pedir un comentario sobre esta situación que se está presentando en el país de los grupos civiles que se están armando. No veo aquí en esta agenda que se continúe en el tema de combate a la violencia en el país, salvo este tema que vemos de los testigos protegidos, el tema de víctimas, y dicen que estos grupos ya están proliferando sin sin ningún control ya por parte de los gobiernos de los estados. Gracias. Bien, es una minuta que fue de Cámara de Senadores, está en Cámara de Diputados y que elimina la inmunidad procesal. El fuero tiene dos características: no ser controvertido por las opiniones que se vierta en ejercicio de sus funciones, y la otra es la inmunidad procesal. La propuesta que lleva de senadores a diputados es para eliminar la inmunidad procesal, es decir, poder estar sujeto a proceso, ¿sí?, aún con el cargo en funciones. Hay una modificación pequeña que se pretende hacer en Cámara de Diputados para que se pierda el fuero y se retire del cargo cuando haya una sentencia ejecutoriada o sentencia definitiva, que antes no, porque como va de acá ya es que en primera instancia fuera cargos. ¿Recuerdan a Berlusconi en Italia? Siendo presidente de la República Italiana, estuvo sujeto a un proceso. Conforme funciona el fuero en México, no podría haberlo estado, porque primero tiene que haber todos los procedimientos constitucionales de juicio político, declaración de procedencia, para haberlo retirado el fuero y después someterlo a la justicia. Es de eso se trata. Yo veo que hay condiciones para que en Cámara de Diputados se apruebe con esa modificación, y sin duda que nosotros estamos en la posición de que los servidores públicos, porque es la diferencia, la Constitución tiene todavía esquemas muy antiguos para que los políticos sean funcionarios, no servidores públicos. Hoy somos servidores públicos, tan es así que hasta un retén del Torito nos lleva a un lugar. Una forma, ¿no? Es parte de una época que celebramos sea así. Los políticos de lentes negros ya no existen. Pues hay que verlo también como un avance. El tema del arraigo y de los testigos protegidos, desde mi opinión, existen en todos los sistemas de procedimientos penales del mundo, en todos, y garantizan o impiden la evasión de los presuntos responsables. Solamente eso, hay que regularlo para que no
una autoridad secundaria no comete excesos. Ese tipo de figuras deben existir reguladas. Quien autoriza una orden de arraigo o quien determina que tal persona tiene la calidad de testigo protegido es un juez de justicia ordinaria, local o federal, no es una decisión política. Para quien ha dicho que en el sexenio pasado había tantos números de arraigos otorgados, yo estoy seguro que ningún funcionario ni de mediano nivel con decisiones políticas sabía de las decisiones de los jueces penales de causas. Es un asunto distinto, hay que regular, porque déjenme poner una agregadita ahí chiquito. La pena de muerte. Primero hay que mejorar el sistema penal en México. Es preferible un culpable declarado inocente que un inocente declarado culpable con pena de muerte. Por tanto, hay que mejorar el sistema de justicia penal. Y respecto de las policías comunitarias o la autodefensa, para quienes están planteando el apoyo a ellas, yo he dicho que es un acto de demagogia política. La autoridad está llamada a preservar el orden público mediante el cumplimiento de la ley. La ciudadanía o la sociedad lo que reclama es que se le garantice el orden público y la paz social necesaria. Esa es una obligación del Estado. Lo otro es una deformación. Es una deformación. Y quiero terminar, si me permiten, con un principio jurídico. No me vayan a criticar. Es que el hombre, dice, hay que tener fe en el derecho como el mejor instrumento de la convivencia humana. Es nada más. El derecho. En la justicia como destino normal del derecho. En la paz como sustituto bondadoso de la justicia. Pero sobre todo hay que tener fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. Y en el momento en que la autoridad fuera rebasada y ya no pudiera garantizar la paz social en un marco de libertades, ¿ya qué razón tendría la existencia del Estado para el desarrollo pleno de la sociedad? Es que en contra total. Ya vieron la ponencia de un senador que es abogado, espléndida, lo felicito, señor senador. Tiene la palabra el senador Cordero. Gracias. Coincidiendo con la disertación aquí de mi colega, al cual no tengo las herramientas jurídicas para contradecir, evidentemente. Únicamente toqué el punto de la ley de migración, que fue lo único que Miguel no tocó. Y básicamente es todo este conjunto de modificaciones legales que pueden fortalecer los derechos y la presencia de los mexicanos más allá de nuestras fronteras. Y es una serie de disposiciones que fortalecen o medidas de política social que ayudan a que mejoren su salud, que mejoren su educación, que mejore la vinculación y el acercamiento que tengan los mexicanos en Estados Unidos, sobre todo con su país, con su tierra, a través de los consulados. Y también, pues, viendo qué actualizaciones legales se tienen que hacer al marco legal mexicano de cara a lo que parece que afortunadamente será una discusión responsable del tema migratorio en los Estados Unidos. De manera que es una agenda amplia, es una agenda que habrá que estudiar con mucho cuidado, con mucha precisión, y la intención es esa, fortalecer los derechos de los mexicanos fuera del territorio nacional. Concluiría también con el tema de los grupos civiles armados. Pues sí, es algo verdaderamente preocupante. A nosotros nos tiene muy preocupados, no lo vemos a la ligera. El que existan grupos armados, encapuchados,
que nos digan que están ejerciendo justicia con su propia mano y bajo sus propias reglas, pues ciertamente es una crisis de gobernabilidad en estos lugares, en estos municipios, en estos estados. Nos parece inadmisible que un gobernador electo democráticamente y constitucionalmente pretenda avalar y pretenda minimizar la presencia de estos grupos armados en municipios en distintos estados de nuestro país. Yo creo que hay que resolver ese problema y otra vez volvemos al mismo tema de por qué la presencia de estos grupos armados. Yo creo que merece una discusión muy a fondo, pero claramente lo que nos está mostrando es una ausencia total de las fuerzas policíacas estatales y municipales, que son los encargados de proteger a la sociedad y sus familias. Por eso la decisión de apoyarse en la Policía Federal y en las Fuerzas Armadas para preservar la paz y el orden en estos municipios donde no existen fuerzas policíacas ni municipales ni estatales. De manera que creo que el problema sigue apuntando, entre muchos otros factores, a la ausencia de policías estatales y municipales, y me parece que los gobernadores deberían de aplicarse verdaderamente a construir esta fuerza policíaca que proteja a las familias y les dé seguridad y tranquilidad en sus casas. Angélica, yo terminaría, bueno, después de verdad de una exposición por parte de un senador que es licenciado en Derecho, como el senador Barbosa, donde tocó claramente arraigo. Eso es sin duda uno de los temas que tiene en la agenda el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista. Estamos confiados en que salga de Cámara de Diputados, en el intercambio de información que tenemos en el PRI en Cámara de Diputados. Parece que van caminando muy bien con los otros grupos parlamentarios, con las fuerzas políticas de la Cámara de los Diputados, y estaremos atentos. Testigos protegidos y Fuero es el que veo con una enorme simpatía que salga de Cámara de Diputados. Testigos protegidos y arraigo me parece que es un tema para poner sobre la mesa en la Cámara de los Senadores, para ver cómo han venido funcionando. Coincido con el senador Barbosa, creo que deben existir, pero mucho más regulados. Me parece que si ha venido fallando en los últimos años, no hablo de sexenios ni de partidos, en los últimos años se tiene que venir perfeccionando estas figuras, como el arraigo y el testigos protegidos. Hemos platicado con el señor Procurador General de la República, con el licenciado Jesús Murillo, cuáles son las inquietudes del gobierno de la República, pero hay, sin duda alguna, en el grupo parlamentario, abogados que están verdaderamente preocupados con estas dos figuras que existen en nuestras leyes. Yo estoy convencido de verdad que sobre los grupos civiles armados, me parece que debemos verlo con una gran preocupación todos los mexicanos. La primera obligación del Estado mexicano es dar seguridad a los mexicanos, y el que salgan encapuchados a darse protección a sí mismos contra el crimen organizado, creo que debe ser una función, sin duda alguna, de la Federación, de los gobiernos estatales y municipales, que dan una apariencia de posible ingobernabilidad que tenemos que cuidar mucho. Nosotros en el PRI lo vemos con enorme preocupación. Creo que se tienen que tomar cartas sobre el asunto. Espero que el día de hoy en la CONAGO se haya tocado ese tema. No podemos nosotros como senadores ver desde ningún punto de vista con no preocupación esto que está pasando en algunos lados de México, afortunadamente en muy pocos estados, pero que sí tenemos que estar pendientes nosotros los senadores de llamar la atención a las autoridades federales, estatales, municipales, para que le den solución pronto y expedita a ese problema que lastima mucho a los mexicanos. No, yo creo que sería ahorita hablar muy a la ligera sobre la problemática que está pasando, Angélica. Hay que ver cuántos municipios, qué representan esos municipios,
qué representan de la población total de cada entidad federativa. Podemos, sin duda alguna, trabajar con los señores gobernadores, con los presidentes municipales, para garantizar el pacto federal. Pero ahorita hablar de un desconocimiento a las autoridades me parece muy peligroso. Hay que darles la oportunidad. Gracias a todas y a todos por esta su asistencia. Buenas tardes. Claudia, Angélica.